Una llamada inesperada. ¿Cuántos de ustedes en esta vida han recibido una llamada que ustedes no esperan? Una llamada tal vez de algo que ustedes, hermanos, eh, van a ganar. Una llamada quizá tal vez de un familiar que le pasó algo. Una llamada tal vez a medianoche de que va a llegar a visitarlos alguien que anda por ahí y que se perdió. Una llamada, hermanos, de la cual ustedes no están ni tan siquiera pendientes. Una llamada, hermanos, de la cual ustedes tal vez nunca tuvieron o lo tuvieron en mente. ¿Alguna vez, hermanos, se han encontrado en esta situación? Pues yo creo que sí, la mayoría. Una llamada, hermanos, de que usted está ahí en su casa y quizá tal vez te llaman del banco diciendo, mira, tienes que pagar porque si no te vamos a embargar. Tienes que pagar porque si no vamos a tener que poner ahí en cobro judicial la deuda que tienes. Una llamada de esas que tal vez usted no se espera. Muchos de nosotros, hermanos, hemos pasado por esa situación. Pero también hay llamadas, hermanos, que nos alegran en el momento. Tal vez una buena noticia. Vas a ser papá. Vas a ser mamá. Lo que sea. Una llamada, hermanos, de que nos van a motivar para seguir adelante. Una llamada, hermanos, que nos van a levantar nuestra perspectiva. Tal vez va a llegar un amigo que tal vez usted tenía tiempos que usted no veía. O inclusive un familiar que va a llegar ahí y le dice a usted, estoy aquí a la puerta de tu casa. ¿Pero cómo? Ha pasado, ¿verdad que sí, hermanos? ¿Y cómo se siente uno? Muy alegre. Han habido muchos llamados en esta vida, hermano. Muchos llamados que realmente nos complacen. Tal vez algunos nos entristecen. Pero déjenme decirle, hermanos, que en la Biblia hubieron llamados, hermanos, que fueron importantísimos para que los hombres de hoy entendieran de que cuando Dios no usa el teléfono, sino te llama de alguna otra forma, es para algo bien, para algo importante en nuestra vida. Allá en el libro de Éxodos, hubo una llamada muy importante de un hombre que podríamos decir era un hombre ordinario. ¿Por qué? Porque no era un hombre letrado. No era un hombre, hermanos, que tenía mucho conocimiento de las cosas de Dios. Un llamado, hermanos, de un hombre que era un hombre sencillo, que disfrutó de las mieles de la grandeza, que creció en cuna de oro. Un hombre, hermanos, que fue grande delante de su pueblo. Un hombre, hermanos, que tuvo, como dicen ahí popularmente, tuvo la papa en la mano. Pero había algo importante en este hombre. No había conocido a Dios. Cuando nosotros llegamos a conocer a Dios, hermanos, dicen que muchas cosas cambian en nuestra vida. Tal vez usted se podría poner a pensar en estos momentos, ese instante cuando Dios llegó a su vida y le dijo, sígueme. Tal vez usted se puede imaginar ese momento, se puede recordar ese momento cuando alguien tocó la puerta de su casa y le dijo, somos de la iglesia de Cristo. Quizá tal vez usted hizo caso omiso. Quizá tal vez usted no le prestó importancia porque tal vez las cosas de esta vida le llamaban a usted más la atención. Y es normal. Cuando usted no conoce a Dios, su vida camina normalmente sin ningún contratiempo. Pero cuando Dios te llama, cuando Dios a ti te llama, hermanos, la cosa es diferente. La cosa cambia, dice Chibolo por ahí. La cosa, hermanos, es totalmente
diferente a como nosotros pensamos. Y allá en el capítulo 3, la historia de un hombre que, como les dije, creció en cuna de oro. Era del pueblo de Israel, pero creció en cuna de oro allá en Egipto. Y dice en el capítulo 3, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Medián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. El primer encuentro que tuvo Moisés con Dios. Este hombre no tenía conocimiento de quién era Jehová Dios. Pero dice que se le aparece en una zarza y le llamó la atención porque la zarza dice que no se quemaba, pero sí ardía. La respuesta, hermanos, que hoy queremos rescatar es el heme aquí. Heme aquí, hermanos, significa obediencia. Significa que aquí estamos y que vamos a ir en pos de ese llamado tan importante. Todos entendemos, hermanos, lo que representó Moisés para Dios, para el pueblo de Israel. Fue su libertador. Pero muchas veces, hermanos, nosotros no la creemos. ¿Cuántas veces, hermanos, andamos por las calles ahí y nos hacen la pregunta: ¿es usted cristiano? Hermanos, muchas veces tal vez se nos cae la cara de vergüenza, porque quizá tal vez el comportamiento nuestro no es el idóneo. Tal vez el comportamiento nuestro no es el adecuado. Y muchas veces, hermanos, ponemos excusas tal vez para hacer las cosas bien delante de Dios. Creo que a todos nos ha pasado esto. Cuando Dios nos llama, hermanos, o cuando ya Dios llama a la persona, no es para jugueteos. Es para verdaderamente realizar una obra específica para Él. Y en este caso, hermanos, Dios está llamando a un hombre, como dije, ordinario, para convertirlo en un hombre extraordinario. Pero aún con todo eso, a veces nosotros mismos somos los que nos ponemos las limitantes y decimos: yo no puedo. ¿Cuántas veces acá dentro de la iglesia han llegado hombres y mujeres con gran talento, con gran característica, y no crecen en la obra porque dicen: es que yo no puedo hacer eso, es que yo no puedo lo otro? ¿Cuántos hombres hoy día están llenos de capacidad y tienen los recursos también, y le dicen a Dios: búscate otro porque yo no puedo? Allá en el versículo 11 acontece algo de lo que les estoy diciendo. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él le respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dios le da la misión de ir a Egipto.
Y el temor de Moisés no era de regresar a Egipto, ¿sabían ustedes? Porque él, a pesar de que salió de una mala manera de Egipto, él ya conocía las costumbres de ahí. Él conocía el teje y maneje de lo que era Faraón, de lo que era todo ese ambiente de grandeza, de estar viendo esos lugares, esos palacios, como ustedes le quieran llamar. Él ya estaba acostumbrado a eso. Pero la limitante la podemos ver allá, en el capítulo 4, versículos 10 y 11. Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. El mismo hombre a veces, hermano, se pone la limitante. ¿Cuántas veces, hermanos, tenemos que pararnos en un púlpito y nos tiemblan los pies de miedo, hermanos, de qué vamos a decir? ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres, hermanos, han perdido esa gran posibilidad de ser útil para la obra del Señor, pero les ha ganado el miedo? ¿O les ha ganado, hermanos, la excusa? Aún con todo eso, Moisés tuvo que cumplir, porque él no estaba solo. Estaba Dios con él. Y ese mismo Dios que estuvo con Moisés está con nosotros también. Dice la palabra de Dios que en Cristo somos ¿qué? Más que vencedores. El que no cree eso, hermanos, entonces es que no tiene fe en el Señor. La persona que no se cree victoriosa en Cristo, entonces está perdiendo el tiempo. Y hay situaciones que van a llegar a nuestra vida, hay situaciones, hermanos, que realmente nos van a poner como en jaque y mate. Pero ¿sabían ustedes que ahí va a estar Dios? Y todos entendemos lo que aconteció con Moisés. Tuvo que hacerse fuerte. De hecho, Dios se enojó con él. Se enojó con él por el montón de excusas, de trabas que le estaba poniendo para cumplir el objetivo. Pero Moisés fue un hombre grande. De hecho, lo estuvimos estudiando esta mañana. Aún, hermanos, con todo eso, se murmuró en contra de Moisés. Y aún con todo eso, hermanos, a pesar de ser un hombre, un instrumento grande para Dios, tuvo sus falencias también. Y esas falencias lo llevaron a no entrar a la tierra prometida. Solo la miró desde lejos. No pudo entrar. Hermanos, en algún momento tal vez flaqueó. Tal vez no puso excusa, pero flaqueó. Hay otro hombre, hermanos, de la cual yo les quiero hablar esta mañana también. Allá en Primera de Samuel, otro hombre, hermanos, que no conocía a Dios, pero llegó a entender quién era Dios. Y no solamente de lo que era, sino también de lo que era capaz. Y todos entendemos, hermanos, viendo la historia de Moisés, entendió Moisés de lo que Dios era capaz. Se lo mostró. Fue instrumento. Ese otro personaje, hermanos, es Samuel. Samuel, hermanos, en su temprana edad no había conocido a Dios. Pero, hermanos, tuvo que aprender a escuchar. Tuvo que aprender a reconocer el llamado de Dios.
para poder ser un hombre grande para él. Y entendemos, hermanos, las características que conllevaron a la obediencia de Samuel. Porque Samuel fue juez y al mismo tiempo fue profeta. Y dice en el capítulo 3, vea qué coincidencia. El joven Samuel, dice, ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y le respondió, heme aquí. Otra vez, hermanos, esa palabra tan importante, el heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y él dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó, dejó, y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamara dirás, habla, Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Heme aquí una palabra, una frase importante. Habla, porque tu siervo oye. Yo no sé, hermanos, si estas dos historias están familiarizadas con el llamamiento nuestro al cristianismo. Yo no sé, hermanos, cuántas veces tuvo que llamar o cuántas veces tuvo que tocar Dios a la puerta de su corazón para que usted escuchara. No lo sé. Quizá una vez. Y usted dijo, heme aquí, al instante. Quizá dos veces. Si no fue la primera, la segunda, usted dijo, aquí voy. Quizá a la tercera vez, porque dice la tercera es la vencida. Tal vez a la cuarta. O como dicen por ahí, no hay quinto malo, a la quinta vez. Pero déjenme decirle, hermanos, que en ese proceso algo extraordinario tuvo que acontecer en su vida para que usted obedeciera la palabra de Dios. Algo tuvo que acontecer. En este caso, hermanos, este joven no había conocido a Dios. No había reconocido la voz de Dios. Y es que en los tiempos de antes, Dios hablaba directamente con la gente. Hoy habla a través de su palabra. ¿Y cuántas personas hoy en día hacen caso omiso a la voz de Dios? ¿Cuántas veces se le ha predicado a una persona, a un familiar, a un amigo? Y muchas personas dicen, eso no es para mí. O muchas veces las personas dicen, no, cuando yo sea más viejo. Porque ahora estoy joven y necesito gozar mi vida. ¿Cuántas veces usted llega y se le acerca a un compañero de trabajo, a un vecino, a una vecina, y la gente prefiere escuchar la voz del mundo que la voz de Dios? Y déjenme decirle, hermanos, que las personas que llegan a escuchar la voz de Dios y no solamente la escuchan, sino también la obedecen, son bienaventurados. Son personas, hermanos, bienaventuradas porque su vida cambia.
Cuando usted tiene ese contacto con Dios, ese contacto con Dios, hermanos, es un contacto significativo que le va a ayudar a usted a cambiar totalmente. En ese peregrinaje, hermanos, en ese proceso de cambio, es cuando usted le permite a Dios que Él entre en su vida y vaya haciendo los ajustes continuamente. ¿Cuánto dura ese proceso? Depende de cada uno de nosotros. Hay corazones duros que Dios tiene que echar ahí jugo de piña para suavizar ese corazón. Hay corazones, hermanos, que son tan duros que Dios tiene que trabajar más fuerte con ese corazón. Hay personas, hermanos, que tienen el corazón tan duro, es tan endurecido que parece que en vez de un corazón tienen un chayote ahí pegado. Porque no es sensible. Pero aún así, no hay persona alguna que se pueda resistir al llamamiento de Dios. Cuando Dios pone la mirada en una persona, cuando Dios pone su mirada en esa persona, muchas veces la persona ni se imagina lo que Dios puede hacer en su vida. Y hemos escuchado muchos testimonios de personas, de hermanos y hermanas que dicen, ni yo sabía el talento que tenía. Hay muchas personas que como Moisés ponen las excusas. Pero Dios pone el hacer como el querer en la persona. Y eso es lo que marca la diferencia. Y hoy, el día de hoy, sabemos con quién caminamos. Sabemos a quién darle nuestra mano. Sabemos dónde encontrar la guía. Un hombre que no había conocido a Dios fue un hombre extraordinario. Un hombre falto de habla. Otro hombre, hermanos, joven, sin experiencia, que llegó a convertirse, hermanos, en juez y también en profeta. Y quiero, hermanos, un tercer caso. En los tiempos más modernos, un hombre, hermanos, que era enemigo de Dios. Un hombre, hermanos, que sí era letrado, que tenía conocimiento, un hombre que verdaderamente, a su manera, sabía que era Dios, pero lo que hacía, lo hacía por ignorancia. Déjeme decirle que es el caso de nuestro hermano Pablo. ¿Sabían ustedes, hermanos, que Pablo, según las escrituras, era un perseguidor de la iglesia? Era el actor intelectual de la muerte de Esteban. En otras palabras, era un asesino. Y con estas características, con estos antecedentes, hermanos, persona alguna pensaría, ¿cómo puede Dios llamar a un asesino a su causa? Déjeme decirle, hermanos, que con todo eso, Pablo fue llamado a servir al Señor. Versículo 10 del capítulo 22 para resumir un poquito. Después de ese encuentro que tuvo Pablo camino a Damasco, después de las indicaciones que se le dio de que entrara a la ciudad y se le iba a decir lo que tenía que hacer, instrumento útil iba a ser Pablo. Y dije, versículo 10, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco y allí se te dirá lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso, según la ley,
que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Hermanos, cuando yo escucho estas palabras, se me pone la piel de gallina. Yo creo, hermanos, en mi pensar que lo mismo pasó con Pablo. ¿Qué pasaba por la mente de ese hombre? Después de ser perseguidor, después de encarcelar a los cristianos, después de asesinar a personas, hermanos, se le iba a voltear la tortilla. Pero me quedo con esto que dice, y él dijo: el Dios de nuestros padres, dice, te ha escogido. Y la frase también significativa de este pasaje dice: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Nuevamente, reitero, cuando Dios, hermanos, pone la mirada en una persona, no la quita. Porque esa persona va a ser un instrumento útil para su obra. Ya 3 casos importantes, 3 hombres importantes hemos hablado. Me falta un último caso. Me falta otro grupo de personas que Dios ha llamado para cumplir su propósito acá en la tierra. Esos otros hombres, e incluyendo también mujeres, somos nosotros, la iglesia. ¿Se ha puesto usted a pensar, hermanos, el propósito del llamamiento nuestro a la iglesia del Señor? ¿Se ha puesto usted a pensar la responsabilidad que nosotros tenemos hoy día para con el Señor? Ser cristianos, hermanos, no es de soplar y hacer botellas, no. Es una responsabilidad grande que nosotros tenemos. Por eso allá, en el libro de Efesios, en el capítulo 4, Pablo hace una mención, porque él ya había pasado por donde asustan, como dice. En Efesios capítulo 4, Pablo hace un recordatorio. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y no es cualquier petición, no es cualquier ruego que hace, sino dice que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. En otras palabras, para aquellos que no conocen qué es una vocación, vamos a cambiar esa palabra vocación por profesión. Fuimos llamados, o nuestra profesión es la de ser cristianos. Muchos acá, hermanos, hemos estudiado alguna disciplina del saber. Algunos somos educadores, otros médicos, otros sabemos de contabilidad, etcétera. Hermanos, y nos esmeramos para saber más de esta profesión. Pero déjenme decirles, hermanos, que debemos de, asimismo, como en la parte intelectual, así como lo hacemos en esa parte, también debemos de hacerlo en la parte espiritual. Porque así, hermanos, vamos a estar preparados en todo tiempo para realizar la labor, el trabajo que requiere en la iglesia del Señor. Andemos con esa vocación, dice,
con la que fuimos llamados. Hermanos, ¿saben ustedes que el cristiano, el que es cristiano, tiene una gran responsabilidad? ¿Sabían ustedes que para nosotros es un privilegio ser llamados hijos de Dios? Hermano, no se tiene que usted avergonzar de lo que usted es. Quizá tal vez al mundo, a nosotros, como dice el Señor, nos va a aborrecer. Quizá no vamos a gustarle al mundo. A la gente de afuera no le vamos a gustar. Pero es mejor quedarle bien a Dios y caerle mal a la gente que quedarle bien a la gente y estar mal con Dios. No nos avergoncemos, hermanos, del llamamiento que tuvimos. Puede llegar usted en este momento y retornar allá, poner su mirada en el pasado, cuando usted verdaderamente obedeció a la palabra de Dios. Cuando usted, hermanos, dijo espiritualmente, heme aquí. Cuando usted, hermano, espiritualmente dijo, habla porque tu siervo oye. Son dos frases significativas que podemos rescatar el día de hoy. ¿Cuántas personas más hacen falta para que digan estas dos frases? Heme aquí, habla porque tu siervo oye. Hermanos, son las palabras más significativas que podemos rescatar el día de hoy. Porque esas dos frases significan obediencia. Esas dos frases significan humildad. Y esas dos frases son las que ahora nos tienen acá nosotros glorificando el nombre de nuestro Señor. No te da vergüenza decir lo que usted es. ¿Saben? En algunos contextos, decir soy predicador es sinónimo de burla. En algunos contextos, hermanos, decir ¿cuál es tu profesión? Yo soy predicador. ¡Ah! Entonces no es nada. No, hermanos. Es la responsabilidad más grande que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque trabajar para el Señor significa tomar las cosas en serio. Si no, leámoslo allá cuando ustedes tengan su espacio. Si Moisés estuviera aquí en este momento, ustedes le preguntarían a Moisés, ¿qué significa seguir a Cristo? ¿Qué significa seguir a Dios? Y tal vez le diría, usted no sabe lo que me está preguntando. Pero lo podemos leer ahí. Usted le puede preguntar si estuviera acá, si tuviéramos esa posibilidad, decirle, Samuel, ¿qué significa obedecer al Señor? O si tuviéramos al hermano Pablo también, nos diría, es la responsabilidad más grande. Pero el pago que persona alguna puede recibir acá no se compara al pago eterno que vamos a tener por la obediencia y el servicio de Cristo. Hoy, hermanos, el Señor te está llamando, ¿sabían? Al principio empecé con una llamada. Tal vez esa llamada, hermanos, puede ser muy significativa en su vida. Mira, Alex, estás contratado para este trabajo. Y yo sé que Alex se va a sentir bien. Mira, Ruth, tenemos una llamada para decirte, o te estamos llamando para decirte que hemos aceptado la solicitud de tu nueva casa.
Hermanos, ¿quién no se siente agradable con una llamada de esas? Esta semana estaba viendo las noticias. No me recuerdo haber visto una Semana Santa tan trágica como esta. Que le llamen a su celular y le digan, mira, tu padre, tu madre, tu hermano murieron. Allá en Fortuna, en La Laguna, murieron 2 personas. 3 personas. Un joven, hermanos, de 9, 10 años, murió ahogado. Vecino de ahí del barrio. Son llamadas que no queremos esperar en nuestra vida. Por eso, hermanos, hay mucha gente hoy día que hace caso omiso al llamado de Dios. Dios les dice, hoy es el día. Hoy es el día en que usted puede arreglar su vida, ponerse a cuentas conmigo. La gente dice, no, todavía tengo unos años más por vivir. Es incierto nuestra vida, hermanos. No sabemos lo que va a pasar el día de mañana, en unas horas. Por eso dice la palabra del Señor, hoy es el momento, hoy es el día en que podemos obedecer a ese llamado del Señor. Yo espero, hermanos, que estén bien, pero sí, hermanos, debe estar claro de que el heme aquí debe estar presente todos los días de nuestra vida. El heme aquí, hermanos, representa obediencia. Y habla porque tu siervo oye también. Son palabras, son frases significativas, hermanos. Nos van a ayudar mucho a recordar quién es Dios, qué representa para nosotros y qué verdaderamente somos nosotros y el papel que estamos cumpliendo en ese momento. Que estén bien, hermanos, hoy, mañana y siempre. Que la voluntad y el favor de Dios siempre esté a la orden de nuestro día.